Ruiz, es licenciada en Filología Románica por la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado su trabajo docente en varios centros de Zaragoza, Barcelona y en Fraga-Huesca. Es profesora de lengua castellana y literatura y pertenece al movimiento de renovación de la Escuela de Verano del Alto Aragón. Es traductora de catalán y en la actualidad está jubilada y lo volveré a decir, Merche, que sé que te encanta. Ejerce de abuela y está encantada. Se ocupa esencialmente de leer juntos, que es el programa que tiene en conjunto con Carmen. Y ha sido medalla José Canasán al mérito docente del Gobierno de Aragón. Han sido, gracias a su programa de leer juntos, han sido premio al fomento de la lectura que les otorgó el Ministerio de Cultura en el 2005 y actualmente lideran 140 grupos. Ya lo cuando quiero. Venga, lo primero deciros es que ese premio que nos dieron nos dio mucha alegría, pero no nos dieron ni un duro. Y claro, llegado a cierto momento las actividades pues se agradecen. En cambio, el premio que nos dieron de FAPAR, pues ese un dinero, ¿verdad, Carmen? No sé, 250.000 pesetas. Bueno. Y ya desde entonces, pues ya nadamos en la abundancia, ya he visto. Nosotros creíamos que era algo así tan sencillo como que si los padres se lavaban los dientes, los hijos también. Pero después resulta que eso en los libros hemos visto que se llama experiencia cultural compartida. Es en palabras de Teresa Corbel, una de las personas que tanto nos ha servido sus estudios, sus libros, sus artículos. Esa era una de las bases de este proyecto, trabajar con los adultos para que les llegara la guiada a los críos, trabajar el tema de la competencia literaria con las familias, con el profesorado y con los bibliotecarios y bibliotecarias, que son chicas todas por ahí, no hay muchas. Entonces, un poco por casualidad, otro poco por insistencia y tozudería de muchos años queriendo trabajar con familias, pusimos esto en marcha en un pueblo de 1000 habitantes. Ya veis que yo también hablaré de nosotros como el Papa, pero es porque es con Carmen. Dado que mientras no nos divorciemos realmente del todo, pues hemos hecho todas las cosas a la vez y ya mandamos el currículo junta, porque casi, no todo, porque yo ya veis que soy un poquito más vieja que ella y ya había corrido mucha vida. Yo todavía no soy Bueno, empezamos pues que el objetivo del programa era, como os digo, hacer lectores por su gusto, pero lectores con competencia literaria a los adultos, para que les llegara. Y el profesorado, pues todos conocemos que hay gente muy lectora y hay gente que no lo es en absoluto. Y las familias sufren lo mismo, unido a las diferencias que son muy potentes entre las diferencias sociales y la diferencia de educación y todas estas cosas. Asentamos el programa pues en los tres vértices, en escuela, biblioteca y familias. Se empezó en este pueblo de 1000 habitantes, que es donde estaba la escuela de Carmen, y tuvo mucha respuesta. Y el principio fue un poco de tanteo, de hablar de cosas y comprometernos a cosas que a todas las familias les interesaban, como era la televisión de los críos, las revistas, los periódicos. Más o menos estuvimos viendo esos temas hasta ir a parar al tema de la lectura y de la biblioteca. Todas las sesiones, aparte de hablar mucho todos a la vez y bueno, esos jaleos de las cosas que se empiezan y de los entusiasmos, porque verdaderamente ese pueblo estaba en cierto modo predispuesto por otra serie de circunstancias, había tenido buenos maestros, había tenido movimiento, y las familias no lo veían como algo muy ajeno el participar. Entonces, después de todo eso, ya se fue, en cada una de esas sesiones se iba dejando ya alguna tarea, como por ejemplo pues, que las familias compraran la prensa dominical de periódicos nacionales, para que hubiera por casa papel que no fuera, que por favor, que escondieran las revistas del corazón como si fueran pornográficas puras y que las lean, porque todo el mundo las lee, pero que no estuvieran por allí porque era lo que los niños creían que era la prensa. Y claro, hay que sacarlos de esa idea.
que sea mucho mejor la verdadera prensa, pero no es eso. Después que les contaran el cuento por la noche, esas cosas básicas, absolutamente. Y sobre todo que no nos obligaran a leer, porque es que teníamos que dejar desde el principio bien claro que esa cuestión, nuestra ambición era que las familias crecieran desde ese punto de vista. En principio nosotros pensábamos ya con la cabeza del siglo XVIII, o sea, con una cultura, con dar cultura a la gente como si eso pudiera dar a cazos, a cucharadas, cultura libresta, digamos. Después nos hemos dado cuenta que ha sido mucho más que eso, lo que es leer juntos. La gente, pues bueno, le interesó, y ya después ya nos sentamos en la biblioteca y ya todo fue en torno a lectura. En esos grupos, pues hay gente que está desde el principio todavía. Llevamos 17 años en el grupo original. Después la extensión ha ido a parar a 140 grupos, decía Carmen. Pero en el pueblo de 1000 habitantes, ese grupo sigue teniendo unas 30 personas que en distintos grados están dentro de él. Me refiero ahora a familias. En cuanto al profesorado, no creáis que está todo, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero a todo el mundo le llega. A todo el mundo le llega, a todo el profesorado le llega lo que se hace allí. Porque ya el programa ha ido tomando tanta entidad y ha producido sus propios materiales y no creáis en grandes publicaciones de editorial ni nada, sino que en el plan artesano pues has tenido muchas cosas, muchos listados de libros que efectivamente están leídos, comprobados y son muy valiosos, muchas cosas que la escuela ha ido aprovechando. También el programa Leer Juntos ha favorecido que la escuela se abriera a la gente, puesto que había maestros dentro y el grupo por sí mismo estaba haciendo muchas cosas. Y es hora de que diga que en Leer Juntos se plantea el profesorado de las familias y la bibliotecaria en pie de igualdad. Allí no están colaborando, ni vienen a que les demos lección. Ni mucho menos, a pesar de que nosotras somos unas tiranas. No, fuera. Nosotros somos las coordinadoras, amables, receptivas, cariñosas. No somos tiranas, solo somos tiranas en una cosa, y desde luego no nos pensamos destiranizar, que es en manejar solo materiales de calidad literaria reconocida, sea eso lo que sea, ¿no? Es decir, que no vamos a entrar en esa discusión de quién dice qué, sino que leemos lo que la gente, allí leemos lo que la gente no lee habitualmente por su cuenta. Si no nos necesitan para leerlo, pues no va a leer juntos. En cambio, esa lectura se puede sacar más, profundizar más o entender mejor, pues entonces sí que son los libros que habitualmente leemos. No solo narrativa, también poesía, también teatro, también artículos, también cine, también pero eso viene después, Carmen. Para una vez que estoy diciéndolo ordenadamente, ya me queda poco tiempo otra vez, pero oye, chica, ¿por qué no se coge una relación? Claro, qué error más grande. Además se ha puesto detrás para que no la vea y para influirme detrás de atrás. En fin, hay algo que es el deleite de leer juntos y ese algo es que la lectura es de calidad y que tiene que ver con el contexto. El entorno es muy importante para leer juntos y sobre todo es muy importante, nos hemos ido dando cuenta nosotros que creíamos que lo que queríamos era literaturizar, pues que el valor mayor de leer juntos es todo el entramado social y sobre todo afectivo que genera. Los grupos de lectura hablan siempre sobre un libro y cuando se habla de otra cosa hay que tener un poco de mano para reconducir, claro, porque a veces, bueno, acabamos hablando. Y que lo importante es aprender juntos, aprenden las coordinadoras, aprende la gente y juntos y amistosamente, tomándose alguna pastita de vez en cuando, café, todo esto. Y bueno, no me preguntéis de dónde salen los libros y todo eso porque no tengo tiempo de decir eso. Es cuestión todo, el que funcione esto es cuestión de fe y de esperanza. De creer en el proyecto no es cuestión de medios. Empezamos poniendo 500 pesetas cada uno.
sin ningún patrocinio, pues vienen los patrocinios, alguno que otro, los mecenas. Eso, de fe hay que creer, la esperanza hay que tener paciencia, eso quiere decir también. Y lo de la caridad, pues bueno, no sé, no, de momento no me viene bien, pero eso, fe, esperanza y calidad. Oye, qué eslogan. Me lo voy a apuntar porque yo lo de la fe y la esperanza lo digo mucho porque creo que es una de las bases, pero lo de la calidad aquí junto, pues bueno, yo diría que te las inventas tú, Para compensarte el marcaje que te está haciendo. Eso, fe, esperanza y calidad. Y esto mientras nos entere el obispo va bien. Bueno, ¿qué es lo que ha sacado leer juntos? Primero la extensión. Se ha ido extendiendo, se extendió enseguida a un leer juntos infantil. ¿Qué horario tiene? Diréis, pues unas veces tiene por la noche, en el original, otras por la tarde, en el infantil, en horario escolar. Otras la gente lo puede poner cuando quiera. ¿Qué periodicidad? Mensual, semanal, quincenal, a gusto del junto, según sus intereses y sus posibilidades. Lo hago mejor ahora, ¿eh? Ya, pero aquí lo hago mejor que las anteriores, que estoy diciéndolo todo. Llegado a cierto momento, la administración nos acogió bajo su manto y entonces, bueno, lo que pasa, ya no es el leer juntos tan artesano con el que llegamos a unos 25 o 30 grupos, sino que es este de los 140 que ya se has mencionado, un poco para los libros y tal, y bueno, pues que bien, que nos llena de alegría, esa es la realidad. Pero que ya no en todos los grupos, pues a lo mejor está la biblioteca pública, porque a lo mejor no, en una ciudad pues no tienen tanta relación o no puede ir. En fin, que son varios modelos, hay otros modelos de leer juntos, algunos juntan incluso hijos y padres, fijaos qué atrevimiento, ese no sabemos cómo acabará, ¿verdad? Y, en fin, lo pretenden, pero pretenden con chicos de la ESO, que es lo peor que existe, y padres de la ESO, que es lo más desgraciado que existe, porque están sufriendo. los alumnos se les revelan. Los alumnos dicen, yo con mi padre no quiero ir, tienen toda la razón. Sí, sí. Claro. Hablo de los dos modelos. Sí, el año Sí. pasado fue muy gracioso un encuentro en que organizó un colegio de Huesa que tenía 50 años y los representantes en un instituto cogieron a un niño y bueno, mis hijos y una chica. Sí, sí, sí. Y ellos lo que dijeron es que esto estaba muy bien, pero ellos ya habían dicho que Sí, va sus sus padres. padres iban al grupo, ellos se volvían a tirar. Bueno, no hay que pedir cosas extrañas en la vida, pero hay bastantes modelos. Hay algunos que hay mucho más profesorado, otros hay más familias. Si está, la biblioteca pública es muy necesaria porque entonces establecen precisamente el bibliotecario, con los de Guadalajara, con los de Fraga, que hay muchos también, y ya rueda de otra manera. La biblioteca pública gana mucho con estos grupos porque la gente pues a veces va a buscar los libros, los niños van a buscar los que han leído sus padres, todas esas ¿Pero el cosas. espacio físico dónde? El espacio físico generalmente puede ser en la escuela, en la biblioteca pública. O sea, es Yo propongo por aquí en el bar también, que también es buen sitio, pero que es que ponen la tele. No puede ser. o música estridente. Y leer juntos es una persona lee y los demás escuchan. No, muy bien, muy bien. Has estado muy inspirada. Porque se me ha olvidado decir que la lectura se hace en soledad, en su casa uno, y por lo menos la lectura larga. En la tertulia hacemos lecturas breves, al principio para calentar, como en el gimnasio. Unas lecturas con microcuentos, poemas, tal, y después entramos al trapo de comentar el libro que se ha leído en casa. Por lo general es una novela, pero luego, por ejemplo, en el teatro lo leemos in situ. Leemos a veces una obra, así entre varios, leído, pocas veces eso. Otras veces también en ese mismo foro pues se da una charla pues, sobre un autor que vamos a leer, pues nos han dado unas cuantas así más bien. Siempre intentamos mantener un acercamiento clásico en alguna de las lecturas, pues no sé, por ejemplo en un grupo este año pasado leímos Antígona, o en otros se ha leído Galdós, o se ha leído Baroja, se ha leído Baltar, Shakespeare, pero las demás cosas pues vienen a ser, no creemos que la novedad sea un mérito, o sea, no estamos aquí a la última, ni mucho menos, quedan fuera como ya os he dicho antes, todos los resellers.